Hola amigos, hoy vamos a hacer el ejercicio de selectividad de Matemáticas 2 que se propuso en la convocatoria extraordinaria del año 2020 en Cataluña, para la Universidad Catalana. Vamos entonces a comenzar con el primer ejercicio. El ejercicio número 1 dice: sean las funciones f de x igual a x al cubo, g de x igual a x al cuadrado, donde es un número real positivo. Encontrar en función del parámetro A los puntos de contacto entre ambas curvas y realizo un esbozo de la región limitada por ambas gráficas. Bien, los puntos de contacto entre ambas curvas verifican que la imagen de los x tienen que ser iguales. La imagen de f de x tiene que ser igual a la imagen de g de x, es decir, x al cubo tiene que ser igual a x al cuadrado. Entonces vamos a ver qué valores de x verifican esta identidad. Para ello lo que hago es igualar a cero la ecuación pasando una expresión, la de la derecha a la izquierda, y sacando factor común x al cuadrado que multiplica x menos a. Entonces aquí ya se ve claramente que o bien x es 0 o bien x es igual a, puesto que x menos a es 0. Así que tengo dos soluciones, que son x igual a 0 y x igual a. Por lo tanto, los puntos de corte son el 0 y f de 0, o g de 0, da igual donde lo sustituyamos, porque es un punto en común, es el 0, 0 y el a al cubo. Bien, aquí hay un error, el punto son 0, 0 y a, aquí sería a elevado a 3, no es 0, ese 0 es incorrecto. Bueno, en todo caso ya tengo los puntos de corte, los puntos de contacto entre ambas, que es lo mismo, para cualquier valor de a positivo. Dependiendo de lo que sea, pues sería un punto de corte. Si a vale 4, el punto de corte sería 4, 0. Perdón, 4 al cubo, y aquí el 0, 0. Tiene dos puntos de corte. Bien, me dice que realice un esbozo de la región limitada por ambas gráficas. Bueno, para hacer un dibujo de la región limitada por ambas gráficas necesito trabajar con un valor de A. No puedo trabajar con un valor genérico, con cualquiera de A, porque tendría, si A le doy valores positivos, tendría un conjunto de parábolas infinito. Entonces voy a dibujarlo para A igual a 2, por ejemplo. Pues para A igual a 2, la función 2x al cuadrado sería esta, y la función x al cubo sería la verde. Fijaros que se van a cortar, fijaros la tendencia, aquí no se ve, pero si seguimos proyectándolo hacia la derecha, se van a cortar, porque la curva, la rama azul se abre, mientras que la curva verde parece que se va cerrando, ¿no? Entonces una se abre hacia la derecha, la otra se cierra hacia la izquierda y se van a cortar. Esto va a ocurrir cuando A es mayor que 1. Si A mayor o igual que 1, si A es menor o igual que 1, las ramas de las parábolas, las ramas se van abriendo cada vez más, se va saliendo por aquí, hacia la derecha, y llega un momento que la rama no se corta, porque la verde se va cerrando más a medida que el azul se va abriendo. Entonces, para ciertos valores no van a determinar área, bien, ¿qué es lo que me pide el apartado B? El apartado B me pide calcular el valor de A para que el área comprendida entre f de x y g de x sea 27 cuartos. Bueno, pues como los puntos de corte son 0 y a al cubo, las abscisas son 0 y a. Así que es la integral entre 0 y a de la función que está por encima, para que haya perímetro, la que está por encima, para que haya una superficie, la que está por encima tiene que ser la función ax al cuadrado, la parábola, menos la que está por debajo, que es la función x al cubo. Porque, repito, si la azul está a la derecha de la verde, no hay área encerrada, puesto que el azul se va abriendo más proporcionalmente que la verde. Bien, dicho esto, este sería el planteamiento. Esta área tiene que ser 27 cuartos. Bien, pues nada, pues partiendo de esta igualdad, ahora es resolver la integral. La integral es a x al cubo partido por 3 menos x a la cuarta partido por 4 entre 0 y a. Igualamos a 27 cuartos, aplicamos la regla de Barrow sustituyendo esta expresión en a, me queda a la cuarta partido por 3 menos a la cuarta partido por 4, menos, si sustituimos en 0, que me va a quedar todo 0, puesto que todos los sumandos tienen la x, ¿no? Igual a 27 cuartos, sumando lo de la izquierda, queda a la cuarta partido por 12, igual a 27 cuartos, y despejando a la cuarta, me queda que a la cuarta es 81, con lo cual a es la raíz cuarta de 81, que es 3. Así que
que la solución al apartado B es A igual a 3. En realidad, la raíz cuarta de 81 es más menos 3, pero quedamos que A, tal y como está el enunciado del ejercicio, es un número real positivo, así que me quedo con la solución positiva, A igual a 3. Bueno, pues pasamos al ejercicio número 2. Me dice que un avión se desplaza desde un punto A hacia una plataforma plana de ecuación x menos 2y más z igual a 1. Aquí tenemos un esquema donde esta sería la plataforma plana, este sería la trayectoria del avión, donde el punto A está aquí en el aire, digamos, A, y el punto me piden, bueno, que me dicen que si una recta, la recta R es paralela al vector v 1 menos 1, 0. Tengo un vector v en la dirección de la recta y calcular las coordenadas del punto de contacto B del avión con el plano y la distancia recorrida. Pues para hallar el punto de contacto B entre la recta y el plano, lo que primero que tenemos que escribir son las ecuaciones de la recta. Y para escribir las ecuaciones de la recta necesito un punto, que es el punto A, evidentemente, que es el 0, 3, 1, y un vector que me dé la dirección. Pues el vector que me dé la dirección va a ser v, por paralelismo, que es el 1 menos 1, 0. Así que las ecuaciones paramétricas de la recta son x igual a los coeficientes, el 0 sería el punto, más 1 por alfa, y igual a 3 menos 1 por alfa, y z igual a 1 más 0 por alfa. Entonces tengo ya las ecuaciones paramétricas de la recta. La ecuación del plano, la que me da el enunciado del ejercicio, y ahora para ver el punto B, que es el punto que tienen en común la recta y el plano, tiene que ser un punto de la recta, que es un punto genérico de la forma alfa, 3 menos alfa, 1, tiene que satisfacer la ecuación del plano al mismo tiempo, es decir, que sustituir la x por alfa, la y por 3 menos alfa y la z por 1, tiene que satisfacer esta igualdad. Entonces es lo que hago la sustitución de esos valores en la ecuación del plano, hago operaciones aquí, me queda que alfa más 2 alfa es 3 alfa y aquí queda menos 6, el 1 se va, menos 6, queda 3 alfa igual a 6. Haciendo estas operaciones me queda esta ecuación de primer grado, por tanto alfa es igual a 2. Como me da un valor de alfa igual a 2, sustituyendo ese valor en la ecuación paramétrica de la recta, yo tengo el punto de la recta que va a ser el punto B. Así que el punto B va a ser el 2, 3 menos 2, 1, 1, el 2, 1, 1. Ahora me piden la distancia recorrida. La distancia recorrida es la distancia que va de A a B. Para hallar la distancia de A a B hay que hallar el módulo del vector AB. Así que lo primero que vamos a hacer es el vector AB. El vector AB es B menos A. Son las coordenadas de B, que es 2, 1, 1, menos las coordenadas de A, que son 0, 3, 1, y esa diferencia da 2 menos 0, 2, 1 menos 3 menos 2 y 1 menos 1, 0. Es el vector 2 menos 2, 0. Como es una distancia, cuidado que no lo puedo simplificar, no lo puedo simplificar, no lo estoy tratando como una dirección, sino que lo estoy tratando como una distancia, así que no puedo tocarlo. El siguiente paso para hallar repito, la distancia entre A y B es el módulo del vector AB, y el módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector, es decir, 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto es raíz de 4 más 4, raíz de 8, y la raíz de 8 es 2 raíz de 2, unidades de longitud. Esa es la distancia entre A y B. Vamos al apartado B. El apartado B me pide calcular la ecuación del plano perpendicular a la plataforma, al plano azul, que contenga la recta R, que es la que sigue el avión desde el punto A. Es decir, ese sería este plano, dibujado un plano viéndolo en perspectiva, plano perpendicular, ¿no? Y este plano pasa por el punto A, porque lo contiene el punto A, y tiene como vectores directores al vector director de la recta, a V, y al vector normal del plano, el vector perpendicular del plano, que es este que está aquí, que aparece aquí dibujado, que es el vector 1 menos 2, 1. Así que los componentes que vamos a tener que trabajar en este plano son el punto, el 0, 3, 1, y los vectores normal del plano, que es el 1 menos 2, 1, que son los coeficientes de x y z del plano, y el vector director de la recta, que sube 1 menos 1, 0. Y la ecuación del plano pedido es el desarrollo de este determinante igualado a 0, donde a la x se le resta el 0 del punto, a la y se le resta el 3 del punto y a la z se le resta el 1. Haciendo este determinante por adjuntos de la primera fila, por los adjuntos de la primera fila, ya no me paro a hacerlo, esto ya lo tenemos que saber hacer, me va a quedar esta expresión y simplificándola, finalmente me queda la ecuación del plano pedido. Esto sería la ecuación general del plano perpendicular a la plataforma azul que contiene la recta R. Ejercicio número 3.
sea una función derivable cuya gráfica pasa por el punto 0,1 y la gráfica de su derivada f' de x es la que se muestra en la figura. Calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x en el punto de la gráfica de abscisa x igual a 0. Bueno, lo que tenemos que saber es que la ecuación de la recta tangente es y menos f de 0, la imagen en el punto, igual a la derivada en el punto, es decir, a f' de 0 por x menos la abscisa menos 0. Es decir, este sería la ecuación de la recta tangente en el punto x igual a 0. Esto tenemos que saber, esta fórmula es conocida, es la fórmula punto pendiente, porque la pendiente de la recta es la derivada en el punto, la derivada en 0, que sería la expresión que aparece aquí. Bien, aquí es f' de 0, si no se ve muy bien la comilla, ¿no? Bueno, antes de nada, la gráfica, deciros que si no se ve bien, que las unidades van de 1 en 1, y esta gráfica, pues fijaros, corta al eje de las x en el punto menos 2, en el punto menos 1 y en el punto 1. Y corta al eje de las y en el punto 0, menos 4, en el menos 4. Bueno, dicho esto, vamos a resolver el ejercicio. Primero, f de 0 y f de 0. ¿Quién es f de 0? F de 0 es 1 porque me dice que la función f pasa por el punto 0,1, por tanto f de 0 es 1, ya tenemos f de 0. Y ahora f' de 0, que necesito f' de 0, como esta es la gráfica de f' de x, es ver la imagen del 0 en la gráfica. Pues fijaros que la imagen del 0, de f' en 0 es menos 4, está aquí la i, así que f' de 0 es menos 4, con lo cual ya tengo todos los elementos que me permiten dar la ecuación de la recta. Sería i menos 1 igual a menos 4 por x. Y despejamos, si queréis despejar y para expresar la recta en forma explícita, entonces queda y igual a menos 4x más 1. Con lo cual ya tengo el apartado A resuelto, veis que es muy fácil. El apartado B ya es un poquito más complicado, pero bueno, tampoco tiene mucha dificultad. Vamos allá. Encontrar las abscisas de los puntos singulares de la función f de x y clasificarlos. Bueno, yo voy a considerar puntos singulares a aquellos cuya derivada es 0 y cuya segunda derivada es 0 también. Hay quien solamente toma los que es 0 en la primera derivada. Bueno, yo voy a tomar los dos. Entonces, la primera derivada es 0 para estudiar los extremos, máximos y mínimos. La segunda derivada 0 para estudiar los puntos de inflexión, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Entonces, ¿dónde la derivada f' de x igual a 0 lo primero? ¿Dónde la derivada es 0? Pues hay que ir a la gráfica de la derivada y vemos que la derivada es 0 donde corta el eje de las x, en menos 2, en menos 1 y en 1. Esas serían las soluciones, en menos 2, en menos 1 y en 1. Bien, una vez que ya tenemos que son 0 ahí, pueden ser máximos o mínimos, porque la derivada se anula en ellos, o también pueden ser puntos de inflexión. Va a depender de la segunda derivada. Entonces, vamos a estudiar a continuación la segunda derivada. La segunda derivada, ¿dónde se anula? Bueno, la segunda derivada, para ver dónde se anula, la segunda derivada es, como esta es la ecuación de la primera, la segunda derivada es ver las rectas tangentes a esta curva, donde tienen pendiente 0. ¿Dónde tienen pendiente 0? Pues, por ejemplo, lo tienen en los extremos, en los máximos y los mínimos, que sería en menos 2, en menos 1,5, voy a suponer que es entre menos 2 y menos 1, en menos 1,5, y aquí hay un mínimo que sería en 1,5. Esos serían los valores donde se anula la segunda derivada. Una vez que ya tengo los puntos singulares, que son estos, las abscisas de los puntos singulares que me pide el ejercicio, tengo que clasificarlos. Bien, pues vamos allá, vamos por paso a paso. Primero empiezo con el menos 2. X igual a menos 2. X igual a menos 2 se anula la primera derivada y la segunda derivada también se anula. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, esto es un punto de inflexión porque se anula en la segunda derivada. Así que en X la primera derivada es 0, pero la segunda también. Entonces, en menos 2 hay un punto de inflexión. No hay un extremo, no hay ni un máximo ni un mínimo, porque para haya un máximo o un mínimo, la segunda derivada tiene que ser o mayor que 0 o menor que 0. Vamos con el x igual a menos 1. En x igual a menos 1 se anula la primera derivada y la segunda derivada, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Bueno, pues la segunda derivada es ver la pendiente en la gráfica, la pendiente de la tangente en menos 1. En menos 1, aquí lo veis donde está, la tangente, veis que es pendiente negativa porque la función f' es decreciente. Si f' es decreciente, la segunda derivada es negativa. Si la segunda derivada es negativa y la primera derivada es 0, ahí hay un máximo.
Entonces, en x igual a menos 1 hay un máximo de f, de la función f. En x igual a 1, pues lo mismo, f' de 1 es 0 y f segunda de 1. F segunda de 1, mirar dónde está el 1 y mirar cómo es la función derivada. La f' es creciente. Si f' es creciente, su derivada es positiva, pero su derivada es f segunda. Entonces f segunda de 1 es mayor que 0. Entonces en x igual a 1 hay un mínimo. ¿Y qué pasa en menos 1,5 y 1,5? Menos 1,5 y 1,5 solo se anula la segunda derivada. Y entonces si se anula la segunda derivada son puntos de inflexión. Entonces esto sería la clasificación de los puntos singulares. Bien, esto ya es un poco más complicado porque hay que tener un poco de dominio de la interpretación gráfica de la primera derivada y de la segunda derivada, ¿no? Vamos con el ejercicio número 4, que es de álgebra. Me dan una matriz 3×3 con un parámetro real A y me piden estudiar el rango de la matriz para los diferentes valores de A. Pues lo primero que vamos a estudiar es el determinante de A. Y el determinante de A lo hacemos por la regla de Sarrus, es A por menos 1 menos A por A menos 7 menos A por A menos 7, menos 3 por 1 por 1 menos 3, luego 4 por menos 1 por 0, 0. Y ahora, por la diagonal secundaria, 0, 1 menos 1 menos A cambia de signo más A y 12 cambia de signo menos 12. Bueno, sacando este paréntesis, sumando todos los términos semejantes, me va a quedar este polinomio de segundo grado en A, menos A cuadrado más 8A menos 15. Lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación de segundo grado correspondiente obteniendo los valores 3 y 5, que son aquellos valores para los cuales se anula el determinante. Bueno, pues entonces, primer caso. Si A es distinto de 5 y distinto de 3, el determinante es distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, el rango de A es 3. Ahí ya no hay duda. ¿Y qué ocurre si A es igual a 5? Si A es igual a 5, la matriz A ahora se convierte en la matriz, aquí la tengo, sustituyendo A por 5. Y sabemos que su determinante es 0, por lo tanto su rango es menor que 3. Para afirmar que el rango es 2 tenemos que encontrar un menor de orden 2, pero lo encuentro, por ejemplo, me vale este. Este es un menor de orden 2 cuyo determinante es menos 10 más 12. Vale 2, distinto de 0, así que el rango de A es 2. Indico aquí ya el menor que me justifica la afirmación de que el rango es 2. Y si A es igual a 3, si A es igual a 3, la matriz A se transforma en esta otra, donde también puedo coger, por ejemplo, como menor de orden 2, este. El primero no, porque el primero me da 0, pero este sí, este me da distinto de 0, el determinante, así que el rango de A también es 2. Bueno, pues esta sería la solución del apartado A. Y para hallar el apartado B me dice comprobar que para A igual a 4 la matriz A es invertible y se verifica que la inversa de A es igual a cuadrado. Bueno, que la matriz es invertible se justifica inmediatamente porque para A igual a 4 estamos en el caso anterior, en el primer caso, si A es distinto de 5 y A es distinto de 3. Y quedamos que en este caso el determinante de A es distinto de 0. Y la condición necesaria y suficiente para que una matriz sea invertible es que el determinante sea distinto de 0. Con lo cual, si A es igual a 4, la matriz A tiene determinante distinto de 0 y por tanto tiene inversa. Esto lo estoy justificando de forma verbal, pero esto lo podríais escribir simplemente diciendo para igual a 4 el determinante de A es menos 16 más 32 menos 15 distinto de 0 y si el determinante de A es distinto de 0 existe A menos 1. Ya está. Lo que voy a justificar es que entonces A menos 1 es igual al cuadrado. Aquí lo voy a hacer de la siguiente manera. A ver, se podría hacer calculando A menos 1, sustituyendo primero A por 4 en la matriz. Y calculando la matriz inversa, por los procedimientos, ya sabemos, calcular primero el determinante, luego la junta, la traspuesta de la junta y dividir por el determinante. Eso es una forma de hacerlo, y luego hacer A cuadrado, multiplicando A por A, y comprobando que me da lo mismo. Eso sería la forma directa de hacerlo. Yo lo voy a hacer de otra forma, para evitar el tener que hacer la inversa. Yo parto de la igualdad que tengo que demostrar, y esta de igualdad es equivalente a esta, es decir, yo multiplico esta igualdad por A, y me queda A menos 1 por A es igual a cuadrado por A. Que es equivalente a menos 1 por A es la identidad, y A cuadrado por A es al cubo, es equivalente a este. Entonces yo voy a demostrar que I es igual a al cubo. De esta manera me evito el tener que hacer la matriz inversa. Si no, se hace la inversa y no pasa nada. Bueno, yo voy a hacer de este modo y me queda A al cubo. A al cubo es A por A por A. Aplico la propiedad asociativa y hago primero las dos primeras, el primer producto de A por la izquierda y obtengo esta matriz. Esto es A al cuadrado.
Bien, ya no me paro a comprobarlo, ya está comprobado previamente. Lo multiplico entonces por la tercera matriz que tengo aquí, que es A, y al hacer el producto, efectivamente me da la matriz de identidad. Podéis practicar vosotros haciendo los productos y ver que efectivamente se cumple, que A al cubo es igual a I. Entonces, si A al cubo es igual a I, ya he demostrado que A menos 1 es igual al cuadrado. Ejercicio número 5. Bueno, una empresa está trabajando en el diseño de unas cápsulas de café. La empresa ha construido la sección transversal de las cápsulas, inscribiéndolas en una semicircunferencia de radio 1, trazando a continuación una cuerda CD paralela al diámetro AB e incorporando el punto E en el punto medio del arco CD, de manera que queda trazado un pentágono ACEDB, como se muestra en la figura. Expresar en función de X, que es la mitad de esta cuerda, ¿no? Y H, que es este tramo, expresar el área del pentágono. Bueno, a ver, yo lo he hecho de esta manera. Puede haber varias formas o podéis quitarlo de varias maneras. Yo en principio lo he hecho así. A ver, el área del pentágono que está inscrito en la semicircunferencia, observad que es el área del triángulo que aparece aquí más el área de este trapecio regular que aparece aquí debajo, ¿no? Está claro que es la suma de los dos. Entonces yo parto de ese hecho. El área del pentágono es el área del triángulo CDE más el área del trapecio ACDB. Y el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura partido por 2, pero la base es 2x y la altura es todo el radio de la circunferencia, es decir, 1, es el radio, 1, me lo dice el ejercicio, que es una semicircunferencia de radio 1, menos h. Eso sería la altura. Entonces el área sería base 2x por la altura 1 menos h partido por 2. Estos dos se pueden simplificar y me queda x por 1 menos h. Bien, ya tengo el área del triángulo. Y vamos ahora con el área del trapecio. El área de un trapecio tenemos que saber que es la semisuma de las bases por la altura. Es decir, es base mayor más base menor partido por 2 por la altura. La base mayor es el diámetro de la semicircunferencia, es 2. La base menor es 2x y la altura es h. Entonces es 2 más 2x partido por 2, que es la semisuma de las bases, por la altura por h. Si sacamos factor común A2 aquí dentro de este paréntesis, se me va con el 2 del denominador y dentro me queda 1 más x, quedaría 1 más x por h. Bien, aquí tengo el área del trapecio. Bueno, pues entonces el área del pentágono en función de x y de h, como me pide el ejercicio, será la suma de las dos. Ahora bien, esta suma se puede simplificar porque si hacemos los productos me queda x por 1 menos x por h, más h por x, más h por x y x por h es lo mismo, se van, suman 0. Así que finalmente lo que me queda es x más h. Eso sería el área del pentágono, x más h. Es la solución pedida en el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B es un ejercicio de máximos y mínimos, porque me pide cuál ha de ser la distancia h, el valor de h, que es la altura del trapecio, a la que se ha de situar la cuerda, la cuerda CD, para que el área del pentágono sea máxima. Bueno, pues entonces tengo que expresar el área del pentágono en función de h, que es lo que quiero averiguar. El área del pentágono es x más h, entonces lo que tengo que tratar es esta x, que aquí, esta x, que es también variable, la tengo que expresar en función de h. ¿Cómo puedo expresar x en función de h? Tengo que ver qué relación hay entre x y h en el dibujo, ¿no? Bueno, pues la relación que hay entre x y h, pensadla un poquito, no es difícil. Si no la veis, pensadla, parad el vídeo y luego recuperad el vídeo para comprobar cuál es la solución. Yo os lo digo, es lo siguiente. Fijaros que si yo trazo, bueno, en principio quedamos que el área en función de x y de h es x más h. Hasta ahí, bien. Y ahora voy a ver x y h. Si yo trazo, esto está mal dibujado, pretende ser una línea que une este punto, el punto de la proyección de h aquí con D, con el punto D, se forma un triángulo rectángulo, ¿lo veis? Donde esta línea roja pretende ser la hipotenusa de este triángulo donde los catetos son x y h.
pero fijaros que esta línea roja que va desde el centro de la semicircunferencia hasta el punto D, tendría aquí, si estuviera bien dibujada, hasta ahí, es un radio, es el radio de la semicircunferencia, vale 1. Entonces tenemos que el teorema de Pitágoras me dice que 1 al cuadrado, que es el cuadrado de la hipotenusa, es igual a x al cuadrado más h al cuadrado, que es la suma de los cuadrados de los catetos. Así que esta relación es la que tengo en el dibujo, que h al cuadrado más x al cuadrado es igual a 1. Es la relación entre x y h que me va a permitir despejar x en función de h. Entonces despejo x al cuadrado es 1 menos h al cuadrado, y x es la raíz cuadrada de 1 menos h al cuadrado. Evidentemente tomo siempre la raíz positiva porque x es una distancia y por tanto es un valor positivo. Así que el área ahora en función de h solamente es x más h, pero x es raíz de 1 menos h al cuadrado más h. Aquí tengo ya la función que tengo que hacer máxima, para que dice el área sea máxima. Pues para que el área sea máxima la derivada tiene que ser 0, así que vamos a hacer la derivada. Donde ahora, bueno, h, el dominio útil de esta función es de 0 a 1. H va desde 0, que sería cuando el trapecio se confunde con el diámetro, hasta 1, que sería cuando el trapecio se transforma en un triángulo. Por eso el 0 y el 1 no los tomo, porque sería una línea recta y un triángulo, no dejarían de ser un trapecio. Esos son los valores de h que me interesan. Pues entonces lo que decía, primero voy a hacer la derivada, donde h evidentemente es la variable para derivar. La derivada de h es 1, más la derivada de la raíz cuadrada es 1 partido por 2 raíz cuadrada de 1 menos h al cuadrado por la derivada de 1 menos h al cuadrado, que es menos 2h. El 2 y el 2 se irían por simplificación, y este menos con este más queda menos, así que me quedaría 1 menos h partido raíz de 1 menos h al cuadrado. Como estoy buscando un máximo, la derivada tiene que ser igual a 0. Así que si yo igualo a 0 la derivada, el menos el 1, o sea, paso el 1 para allá, menos 1, y le cambio de signo a todo, y me queda esta igualdad, ¿no? Pasando el 1 para otro miembro, el raíz de 1 menos h al cuadrado que está dividiendo lo paso multiplicando a la derecha, y me queda esto, h igual a raíz de 1 menos h al cuadrado, elevo al cuadrado para quitar la raíz, y me queda que h al cuadrado es igual a 1 menos h al cuadrado, de donde 2h al cuadrado igual a 1, h al cuadrado igual a 1 medio, h igual a raíz cuadrada a más menos raíz de 1 medio, pero como h solamente me interesan los valores entre 0 y entre 1, me quedo solamente con el valor positivo de la raíz. La raíz negativa la descarto, así que queda 1 partido por raíz de 2 positivo, que es racionalizado, sería raíz de 2 partido por 2. Este es el valor de h. Ahora la cuestión es, bien, ¿he acabado el problema? Pues prácticamente sí, ya puedo casi afirmar si el problema está bien enunciado, la solución va a ser raíz de 2 partido por 2, porque es la única que tengo aquí, sería el único extremo relativo que tengo entre 0 y 1. De todos modos, se debe comprobar siempre que es un máximo. Y para comprobar que es un máximo, voy a ver qué es lo que ocurre, cojo el dominio útil, que es el intervalo 0,1, y voy a ver qué ocurre en el intervalo 0 hasta raíz de 2 partido por 2, y de raíz de 2 partido por 2 hasta 1, a ver cómo cambia el crecimiento de la función para ver si es un máximo o un mínimo, ¿no? Porque podría estar mal enunciado esto. En realidad va a ser un máximo, porque el área mínima, evidentemente el área mínima es cuando se confunde el trapecio con la recta, ahí sería 0. Pero bueno, entonces si cojo en el intervalo 0 raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2 aproximadamente es 0,7. Si es 0,7 puedo tomar el valor 0,5, un medio, aquí como un valor referente de este intervalo, y calcular el signo de la derivada en un medio. Y aquí voy a tomar el 0,8, que sería 8 décimos, que es lo mismo que 4 quintos. Aquí voy a tomar un medio, aquí voy a tomar 4 quintos. Entonces, la derivada en un medio, hago la sustitución, sustituyo aquí por la derivada está aquí, miradla, aquí está, sustituyo h por un medio, y bueno, ya sin pararme me va a dar, esto me va a dar esta cantidad que me va a dar positiva. 1 menos 1 raíz de 3 es positiva, y lo que me demuestra esto es que la función área es creciente. Lo mismo aquí, dije que iba a tomar 4 quintos. Bien, 4 quintos, hago las operaciones con 4 quintos, me va a dar esto, y esto es positivo, perdón, es negativo, es negativa, porque 4 tercios es mayor que 1, ahí está restando, me da negativa. Entonces la función área es decreciente. Si pasa de crecer, que sube hacia arriba, a decrecer, que baja, tiene un máximo. Donde cambia, que es en el raíz de 2 partido por 2, hay un máximo. Entonces ya está, en raíz de 2 partido por 2 hay un máximo, entonces ya tengo la solución. ¿Cuál ha de ser la distancia a que se ha de situar la cuerda para que el área del pentágono sea máxima? A esta distancia, raíz de 2 partido por 2, unidades. Donde una unidad sería lo que vale, la distancia que vale el radio, un radio. Eso sería la solución a mi ejercicio. Y el último,
Bien, el ejercicio número 6, me dan dos rectas A y S, expresadas la R en forma continua, S en forma paramétrica, es decir, X igual a nu, Y igual a menos nu y Z igual a nu, viene un poquito disfrazada entre vectorial y paramétrica, vamos a suponer que es la paramétrica. Determinar la posición relativa de ambas rectas. Bueno, pues para determinar la posición relativa vamos a estudiar los elementos que configuran estas rectas, que sería el punto y el vector. Vamos con la primera, recta R, el punto es el 3, 0, 1 y el vector es el 2, 1, 1. Bien, aquí lo tenemos. Tener mucho cuidado porque cuando se dan en forma continua las rectas y no aparecen denominadores, siempre tenéis que tener en cuenta que es un 1 en el denominador, no un 0. Muchas veces me ponéis el 0, o consideráis que es un 0 y eso es un error muy grave. Bien, pasamos a la recta S. La recta S tiene el punto 0, 0, 0, porque aquí ya veis que es todo el parámetro, tanto X como Y como Z no tiene ningún sumando constante, es todo el parámetro y el vector director es el 1, menos 1, 1. Bien, aquí tengo la recta S. Para ver la posición relativa, lo primero que vamos a ver es cómo están las direcciones de esas dos rectas. Y las direcciones de esas dos rectas quedan determinadas por los vectores U y V. Vamos a ver si estos vectores tienen la misma dirección o distinta dirección. Para ello lo vamos a ver el rango, yo lo hago por rangos. Hay quien lo hace viendo la proporcionalidad entre ellos, también es lo mismo. Yo hago el rango, yo lo hago así. El rango de vector U y V, el rango es 2. Aquí vemos que hay un menor de orden 2, distinto de 0, y por tanto el rango es 2. Como el rango es el número máximo de vectores linealmente independientes, vectores fila o vectores columna, yo aquí estoy trabajando con vectores como filas. Filas linealmente independientes, tengo dos linealmente independientes que son los dos vectores. Así que si son linealmente independientes, quiere decir que están en distinta dirección, por lo que ya descarto el paralelismo y la coincidencia, es decir, que estas dos rectas o se cruzan o son secantes, es decir, o se cruzan en el espacio o se cortan en un punto, secantes. Para discernir cuál de los dos casos es, voy ahora a hacer el rango de la matriz ampliada con el vector BA o el vector AB. Yo en principio voy a coger el BA porque es mucho más fácil de hacer, puesto que sería A menos B y ya me da directamente el punto A, es decir, el rango de UV y el vector BA. No es el punto, sino lo que pasa es que aquí coincide, porque el punto B es el 0, 0, 0. Bueno, para ver el rango pues hago su determinante, hago el determinante de la matriz aparte y el determinante me va a dar 3, que es distinto de 0. Si el determinante me da distinto de 0, independientemente del valor, si me da distinto de 0, y este es el caso, el rango es 3. Como los rangos son distintos, aquí pensad en el teorema, para no tener que memorizar las casuísticas, pensad en el teorema de Roussel. Si los rangos son distintos, los sistemas como son incompatibles. Aquí hay un sistema implícito, y no os voy ahora a decir cuál es el sistema formado por las ecuaciones paramétricas de las dos rectas, igualándolas, etc. Entonces ese sistema es un sistema implícito y si los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Si el sistema es incompatible, las dos rectas no tienen ningún punto en común. Si no tienen ningún punto en común, no pueden ser secantes. Entonces, cuando los rangos son distintos, se cruzan. Esa sería la posición relativa. Bien. Una vez dicho esto, vamos con el apartado B, calcular la distancia entre R y S. Y cuando dos rectas se cruzan, la posición relativa, la distancia, cuando se cruzan la distancia, se puede hacer por varias fórmulas con planos y distancia entre dos planos paralelos. Yo lo voy a hacer por la fórmula de la distancia entre dos rectas general, que es el producto mixto de los vectores U, V y el BA, es decir, porque es que ya tengo calculado el determinante y lo voy a utilizar aquí, y el producto vectorial de U por V, partido por el módulo del producto vectorial. Aquí sería en valor absoluto, es decir, si me da negativo, si este producto mixto me da negativo, tendría que tomar su valor absoluto, es decir, el valor positivo, porque estoy hablando de distancias. Bueno, pues voy a hacer aparte el producto mixto y voy a hacer aparte el módulo del producto vectorial. Entonces el producto mixto es el determinante de las filas formadas por U, V y BA. Y este determinante ya lo he hecho anteriormente aquí, me daba 3. Esto de que me da 3 y el rango 3 no tiene nada que ver, es una casualidad, que aquí me dé 3 y me dé 3 el rango, No tiene nada que ver este 3 con este 3. Aquí es que sea distinto de 0, simplemente. Bueno, en todo caso, el producto mixto me da 3. Y ahora calculo el producto vectorial. El producto vectorial sé que es el desarrollo de este determinante con IJK, los vectores del sistema de referencia ortonormal. Y sabemos que me va a dar, I por su adjunto es 1 más 1 es 2. Que sería la primera componente de la I, la primera componente del vector,
J es 2 menos 1, 1, pero cambia de signo porque la junto en esta posición cambia de signo, menos 1, y la K es menos 2, menos 1, menos 3. Bien, ya tengo el vector U por V y lo que necesito es su módulo. Y el módulo es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, de menos 1 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, que es 4, más 1, más 9, que es 15, raíz de 15, ¿no? A ver, 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, 4 y 1 5, 9, perdón, 15, no, 14, raíz de 14. Entonces ya tengo todos los elementos, me voy de nuevo a la fórmula y esto es 3 partido por raíz de 14. Racionalizo, es 3 raíz de 14 partido por 14, unidades de distancia, que es el valor que me determina la distancia entre R y S. Esa sería la solución al apartado B. Bien, y aquí se acaba el ejercicio catalán. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.